Estimados señores, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Es un enorme gusto para nosotros presentar esta teleconferencia en vivo con respecto a las contrataciones del Estado, ¿no? Pero en esta noche vamos a referirnos a las obras públicas, un tema sumamente importante que debemos de entender y conocer, sobre todo los que formamos parte de algunos de los procesos en contrataciones en obras públicas. Muy bien, ya estamos aquí en nuestro set de esta teleconferencia en vivo, saludándonos a todos ustedes y pues ustedes, de repente algunos de ustedes ya me conocen, en verdad es un enorme gusto para mí presentar esta conferencia y también así seguir con nuestra visión de desarrollar competencias en gestión pública que venimos desarrollando hace más de 14 años. En verdad, gracias a ustedes, porque sin ustedes nosotros simplemente no podríamos existir. Sabemos que se conectan de distintas partes del país y esto va en función a un objetivo estratégico que tenemos de impulsar estas teleconferencias, que no haya brechas de distancia que puedan impedir para que podamos llegar a ustedes. Asimismo, quiero presentar rápidamente a nuestro director académico. Se trata de el ex presidente del CEPLAN, el doctor Víctor Vargas, que él nos dirige a través de la dirección académica. Esto es nuestra misión. Como cualquier institución, queremos compartir rápidamente con ustedes, desarrollamos y transformamos vidas con el poder de la educación. Entendemos que las personas que reciben capacidades, ¿no?, están habilitadas, creo yo, para poder administrar recursos privados, más aún tratándose de recursos del Estado, porque estos requieren pues entenderse de manejo de normas, procedimientos y demás. Queremos ser considerados por ustedes, que son nuestros clientes, como la mejor escuela en gestión pública. Aquí algunos objetivos estratégicos que queremos compartir con ustedes: asesorar a las personas y gestores públicos a identificar oportunidades de empleo, negocio y emprendimiento en el Estado. Perdón. Son más de 60.000 millones de soles que el Estado demanda anualmente en bienes, servicios, obras y consultorías. Por lo tanto, esto se entiende que hay una oportunidad desde el punto de vista del emprendedor, desde el punto de vista del gestor público. Comprender la norma, interpretarlo y aplicarlo se hace de una autoridad, por lo tanto puede resolver problemas al interior de una institución. Muy bien, en estos 14 años hemos invitado a muchas instituciones, a personalidades, y también hemos firmado convenios con importantes entidades del Estado, y esto pues nos alienta a continuar siguiendo con este tema. Bien, en esta teleconferencia en vivo estamos esta noche con un invitado especial. Se trata del doctor Jackson Gallardo. Él es abogado colegiado con más de 9 años de experiencia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un posgrado en gestión de adquisición y contrataciones por la Universidad de Lima. Es secretario arbitral hoy mismo del OCE, y ustedes pueden ver su demás presentación en la diapositiva que ustedes están viendo en sus pantallas. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gracias. Por favor, sus palabras en esta teleconferencia en vivo. Bien, quiero agradecer la invitación tan gentil que me ofrece la institución. Bienvenidos a ustedes, buenas noches también, mi saludo, y el día de hoy pues conversaremos de un tema que, como tú bien lo has dicho, resulta gravitante y de gran impacto en la sociedad. Nos referimos a las contrataciones de obras públicas. Como bien sabemos, el Estado destina gran parte del presupuesto en este tipo de contrataciones, y vemos actualmente también que la ejecución inadecuada de estas causa paralizaciones y por lo tanto la no satisfacción de necesidades públicas de atención prioritaria. Excelente. Muy bien, eso es precisamente lo que esta noche vamos a conversar, así es que te agradecemos muchísimo. No, antes de poder invitarlo a él para que nos pueda hablar de lo más importante, de los cambios que han habido en esta materia, quisiéramos rápidamente darles las pautas. Vamos a hacer una breve exposición de unos 30 minutos, refiriéndonos precisamente a los cambios más importantes en materia de obras públicas al aplicarse la nueva ley de contrataciones del Estado y sus modificatorias. Luego entraremos a una parte de preguntas. Ustedes pueden hacerlo a través de su chat, preguntas que ustedes quieran hacer con respecto a este tema de las obras públicas, para finalmente presentar nuestro programa, que próximamente iniciaremos unos muy interesantes de 6 sesiones
con respecto a este tema de ejecución de obras públicas. Bienvenidos, señores. Ahora sí, doctor, ¿qué son las obras y cómo se aplican en la administración pública? Perfecto. Has empezado con una pregunta que realmente marca la pauta. ¿Qué es una obra pública para la norma de contrataciones del Estado? En ese sentido, conviene anotar que una obra, según esta perspectiva, es el resultado de determinadas acciones. ¿Qué acciones? Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición y las demás que pueden ver en la diapositiva. Pero estas acciones se realizan sobre bienes inmuebles. ¿Qué tipo de bienes inmuebles? Edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones que requieren algo. Requieren, para obtener este resultado, dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales o equipos. Es fundamental conocer esta definición porque existe mucha confusión en qué objeto contractual se va a convocar ante determinadas circunstancias, obra o servicio. El punto clave, como se podrá ver con mayor detalle en alguna oportunidad posterior, está en la existencia del expediente técnico. Si existe expediente técnico y se cumplen con las condiciones que acabamos de comentar, pues nos encontramos frente a una obra. ¿Y por qué esta obra es pública? Pues precisamente porque busca satisfacer necesidades de la comunidad, de la sociedad, satisfacer una finalidad pública. Un tema importante que también debemos tener muy en cuenta, y es una idea clave para entender la dinámica de la obra pública, es que cuando hablamos de este concepto, debemos tener en mente que siempre van a existir 3 tipos de contratos. 2 de consultoría de obra y 1 de ejecución. ¿Cuáles son los contratos de consultoría de obra? Pues son la elaboración del expediente técnico y la supervisión de la obra en sí. Y el contrato de ejecución, pues como su nombre le indica, el contrato de ejecución de obra. Entendamos, que la supervisión, la ejecución de una obra no puede existir sin una supervisión permanente. Excelente. Bueno, antes de poder continuar con el desarrollo de la ponencia de nuestro invitado, en este tema que estamos tratando también está relacionado, en este caso antes era el SNIP y ahora es Invierte Perú. ¿Cómo se relaciona precisamente con este tema para determinarlo? Importante pregunta. En esta diapositiva lo graficamos. Una obra pública nace en realidad de la constatación de una necesidad pública. Así es. Para poder atacar y satisfacer esa necesidad pública surge una idea que debe mostrar rentabilidad o efectividad. Para poder determinar esa rentabilidad social, es decir, la capacidad de satisfacer la necesidad pública, esta idea ingresa a un sistema, denominado en la actualidad el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Su nombre popular, el Invierte-P, antes SNIP. Ciertos estudios se realizan para determinar la viabilidad técnica y económica de esta idea. Así es. Si efectivamente muestra esa viabilidad, pues se da o se otorga la declaración o la declaratoria de viabilidad, lo cual permite la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es lo siguiente: el expediente técnico y la obra se ejecuta de acuerdo a los parámetros y lineamientos establecidos en la viabilidad y no de otra manera. Entonces, en este caso, el expediente técnico que forma parte de la ejecución de la obra, ¿en qué parte se da? El expediente técnico se da desde la perspectiva del SNIP en la etapa de inversión y desde la perspectiva del Invierte-P en la etapa de la ejecución. Es necesario, antes de tener el expediente técnico elaborado, contar con la viabilidad, es decir, con los estudios de preinversión. Excelente. Continuamos. Unos temas que son importantes tener muy en cuenta. Cuando hablamos de contrato, el contrato de obra, no podemos pensar que solamente nos referimos a aquel documento que firmamos. Ese es uno de los elementos que conforma el contrato, precisamente el que ven en la parte central de la diapositiva. También el contrato está conformado por los documentos del procedimiento de selección que establecen reglas definitivas, es decir, lo que se conoce como las bases integradas. Otro documento que también forma parte del contrato es la oferta ganadora del postor. Allí también se incorporan obligaciones que necesariamente deben ser cumplidas. Y finalmente la norma también habla de otros documentos que deriven del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.
Estos 4 documentos forman lo que se conoce el contrato, indispensable para conocer el alcance, el tiempo y el costo que va a implicar la ejecución de una obra. La última modificación normativa, nos estamos refiriendo al Decreto Legislativo 1341 y a su reglamento, Decreto Supremo 056-2007-F, incorporan un requisito especial cuando nos encontramos frente a un contrato de obra. ¿Cuál es? La incorporación de la identificación y asignación de riesgos previsibles, actividad que debe llevar a cabo la entidad al momento de elaborar el expediente técnico. Como se sabe, una obra está sujeta a riesgos, a situaciones posteriores que se puede dar durante su ejecución, que pueden tener impactos negativos o positivos en esta. Precisamente la finalidad de esta incorporación normativa es que se planifique de manera adecuada y se prevé una respuesta acertada a los diferentes riesgos que se pueden dar durante la ejecución de la obra. Excelente. ¿En el contenido del contrato es independiente al monto o el monto varía concerniente a los contenidos? Independientemente del monto del contrato, este es el contenido. Así sea por 400.000 o por 400 millones. Así es. Y la obligación de identificar y asignar riesgos se da en todos los contratos de obra. Excelente. Asimismo, la norma ha establecido que los contratos deben tener determinadas cláusulas obligatorias. Las tradicionales, ustedes las pueden ver incorporadas en las circunferencias, en los círculos celestes. Las garantías, la garantía de fiel cumplimiento, la garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, por ejemplo, solución de controversias, conciliación, arbitraje, y en el tema de obras es posible que las partes acuerden la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas, que es el nuevo mecanismo de solución incorporado a partir del año 2016. Y la otra cláusula obligatoria, la resolución del contrato por incumplimiento. ¿Cuáles son las cláusulas novedosas incorporadas recientemente con la última modificación? La cláusula anticorrupción, con la finalidad de evitar prácticas corruptas que se pueden dar dentro de la contratación pública. La norma ha establecido que si esta cláusula anticorrupción no se encuentra incorporada en un contrato, pues este contrato está sujeto a nulidad. Por eso se habla de la incorporación de esta cláusula bajo sanción de nulidad. Y para el tema específico de obras, también se incorpora o se debe incorporar en el contrato la cláusula de riesgos identificados y asignados. Es decir, aquella actividad realizada durante el expediente técnico al identificar y asignar riesgos, extraída al contrato a través de una cláusula. Si no tenemos estas cláusulas en el contrato, pues vamos a tener problemas durante la ejecución. A ver, ya en la práctica, ¿cómo yo establezco estas medidas anticorrupción dentro del contrato? Bien, hay determinadas conductas que ya se encuentran específicamente tipificadas en el reglamento, las cuales deben ser transcritas en el contrato. O sea, si usted incumple actos, por ejemplo, de colusión, y entonces eso implicaría que yo pueda resolver el contrato, por ejemplo. Así es una facultad que en realidad, tal como se encuentra diseñada en la norma, corresponde a la entidad. ¿Y qué pasa si en la cláusula obligatoria del contrato no lo pongo? Si no lo ponen, ese contrato es nulo. ¿Qué significa que el contrato es nulo? El contrato nunca existió. Implicancias. Contratista, si te pagaron, vas a tener que devolver. Y si te deben, no te van a pagar porque no hay contrato. Es un tema muy delicado y muy importante a tener en cuenta, seas entidad o seas futuro contratista. Excelente. Continuamos. ¿Cómo se suscribe el contrato? Para poder suscribir el contrato se debe tener en cuenta ciertas condiciones, ciertos requisitos y saber que tú, postor ganador de la Buena Pro, debes presentar determinada documentación a la entidad. Ustedes pueden ver en las diapositivas cuáles son las condiciones que todo postor debe tener. Entre ellas, contar con el RNP vigente, no encontrarse impedido, es decir, no debe encontrarse incorporado o no debe estar en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 11 de la ley. Tampoco debe encontrarse inhabilitado ni suspendido. Debe contar con la capacidad libre de contratación suficiente y si vas a participar como consultor de obra, es decir, elaborando el expediente técnico o como un supervisor de obra, debes contar con la especialidad y la categoría correspondiente. ¿Qué documentos presentar para perfeccionar el contrato? Con la ley 30225
vigente hasta el 2 de abril del año 2017, se exigía la constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. Con la salvedad, ustedes pueden ver en un punto específico de las contrataciones directas. Este requisito ha sido eliminado en la última modificación normativa. Es decir, esta constancia de estar inhabilitado o suspendido no va a ser exigido como documento obligatorio para perfeccionar el contrato. Entonces surge una pregunta: ¿quién debe verificar si el postor ganador de la Buena Pro se encuentra impedido o suspendido o inhabilitado? Pues la propia entidad, a través del acceso al SEACE, específicamente al RNP, verificando si la persona que va a ser un futuro contratista se encuentra o no inhabilitado o suspendido. Una consulta. Si es que normalmente en un proceso de selección se presenta un consorcio, ¿todos los consorciantes deben tener el RNP vigente? Así es, todos deben tener el RNP vigente y todos deben estar en la condición de habilitados y no encontrarse suspendidos. Si uno no está, pues no va a poder contratar. Excelente. Es algo importante. Bien. Las garantías, el contrato de consorcio, el código de cuentas CCI y los documentos que acrediten que el representante de la persona jurídica, postor ganador de la Buena Pro, cuenta con las facultades suficientes y necesarias, son otro de los documentos que deben ser presentados. En realidad, estos requisitos deben ser cumplidos para todo tipo de contrato, sea de bienes, servicios u obras. Pero para el tema de obras es necesario, además, cumplir con la presentación de documentación adicional. ¿Cuál, por ejemplo? Presentar la constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP, entregar un calendario de avances de obra valorizado, elaborado bajo un programa especial de planificación, denominado el CPM, el Critical Path Method, el método de la ruta crítica. Este programa permite identificar en el calendario las actividades que van a conformar la ruta crítica. Este calendario también, según la última modificación normativa, debe contener un listado de hitos claves de la obra. ¿Y esto para qué? Para que la entidad pueda efectuar el seguimiento respectivo y garantizar que la obra va a estar culminada y por lo tanto va a satisfacer las necesidades públicas dentro del plazo originalmente establecido. Un tercer documento que debe ser presentado por el postor ganador de la Buena Pro es el calendario de adquisición de materiales e insumos. Obviamente toda obra necesita materiales e insumos. Así es. Y este calendario marca la pauta de su ingreso en obra. Asimismo, se debe entregar el calendario de utilización de equipos. Y finalmente, el desagregado de partidas que dan origen a la oferta ganadora en caso nos encontremos en un contrato sujeto a suma alzada. Excelente. Bien, señores, le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. En lo que recién se están conectando, estamos desarrollando un tema sumamente importante, ¿no?, con respecto a la gestión de obras públicas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Está con nosotros Jackson Gallardo, él es un experto en esta materia, así que estamos conversando algunos temas importantísimos con respecto a esta fase de la contratación. Bien, ¿qué más tenemos con respecto a las obras públicas? Respecto a los adelantos, es un tema también importante. ¿Cuántos tipos de adelantos la entidad está facultada a entregar a los contratistas ejecutores de obra? Dos tipos: el adelanto directo y el adelanto para materiales e insumos. ¿Estos adelantos no están previstos en la firma del contrato? Estos adelantos deben estar previstos en las bases. Ah, muy bien. En las bases. En ese sentido, algo muy importante, un tip, podemos conversar. Si tú eres un privado que desea contratar con el Estado y al revisar las bases encuentras que la entidad no ha previsto o guarda absoluto silencio respecto a los adelantos, debes entender que la entidad no te va a dar adelantos. La única vía por la cual tú te enteras que el Estado o la entidad va a brindar adelantos es si los coloca y los manifiesta de esa manera en las bases. Es un tema a tener muy en cuenta. Los adelantos directos en conjunto no pueden exceder del 10% del monto del contrato original, y los adelantos para materiales e insumos en conjunto no pueden superar el 20% del monto del contrato. ¿Para qué sirven los adelantos? Para entregar un flujo financiero de inicio, un flujo de caja que asegure
es la télesis, es la finalidad de estos adelantos, que la obra va a empezar bien y por lo tanto con mayores posibilidades de culminar en satisfacción en un tiempo adecuado y con la calidad requerida en el expediente técnico. ¿Esta figura también se da en las obras por administración directa? No, las obras por administración directa responden a otro régimen normativo, un régimen normativo que, valga notar, es del año 1985 y está regulado por una resolución de Contraloría. Si tú... ¿Y está vigente? Está vigente. ¿Qué extensión tiene esa norma? 1,5 caras. La pregunta es una norma suficiente para regular todos los supuestos que se pueden dar en una obra por administración directa? La pregunta sigue abierta. El régimen que estamos conversando en esta oportunidad es uno distinto. Así cuando es. la entidad contrata a un tercero para ejecutar una obra. Muy bien. Sigamos adelante. ¿Qué más debemos tener en cuenta, señores? Cuando se firma el contrato de obra, no debemos suponer, como sucede en la mayoría de los otros contratos de bienes y servicios, que el plazo de ejecución, es decir, el tiempo que tiene el contratista para cumplir con su prestación, con sus obligaciones, empieza a correr hasta el día siguiente. No. En el tema de obras, para que se inicie el plazo de ejecución, deben cumplirse determinadas condiciones. ¿Qué condiciones? Las que ustedes ven en la pantalla. La entidad, primero, debe notificar al contratista quién es el inspector o el supervisor. Segundo, la entidad debe entregar el terreno o lugar donde se ejecute la obra. Esta entrega puede ser total o parcial, dependiendo del tipo de obra. Por ejemplo, si nos encontramos si se va a ejecutar una carretera, se va a construir una carretera, el terreno es de 5 kilómetros. La pregunta es, ¿la entidad se encuentra obligada a entregar los 5 kilómetros de terreno? La norma establece que esta es una decisión de la entidad. Puede hacer la entrega de los 5 kilómetros o puede entregar kilómetro por kilómetro. ¿Cuál es lo importante? Que asegure que las entregas parciales se van a dar sin una interrupción de tiempo que origine mayores perjuicios o mayor costo a la entidad. Ese es el requisito, esa es una decisión netamente de la entidad. ¿Y qué pasa si en este ejercicio se encuentra obligado a pasar por una zona intangible? Ok, si se encuentra obligado a pasar por una zona intangible, primero, ha debido tener las licencias y las previsiones respectivas la entidad para poder tener autorizado ese paso. Y todo eso se define en el expediente técnico. Esto es un caso bastante curioso, ¿no? Porque hay obras que cuando en plena excavación se encuentran pues con restos arqueológicos, ¿no? Ese es otro gran problema. Y en el Perú, donde excaves, encontramos restos arqueológicos. Para superar eso, la planificación adecuada te exige que la entidad, antes de ejecutar la obra, ha debido obtener un certificado, el famoso CIRA, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. El gran problema que ha existido de manera tradicional es que este CIRA no era tramitado antes de que se ejecute la obra, sino durante la ejecución. Eso que obligaba que cuando encontrabas un resto arqueológico, tenías que paralizar la obra con el impacto económico y de tiempo que eso traía. Interesante. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras condiciones se debe cumplir para recién iniciar el plazo de ejecución de obra? La entidad debe proveer el calendario de entrega de materiales e insumos. Este requisito solamente es exigido cuando la entidad se obliga a entregar materiales o insumos. En ese sentido, si la entidad no va a entregar materiales o insumos, no debe cumplir este requisito. Cuarto requisito. La entidad debe entregar el expediente técnico de obra completo, pero en todos los casos, no. Solamente cuando éste haya sido modificado producto de la absolución de las consultas y observaciones que se hayan formulado. Solamente en ese caso. En ese sentido, si no han habido modificaciones al expediente técnico, pues este no constituye un requisito, su entrega no constituye un requisito para iniciar el plazo de ejecución de obra. Y finalmente, pues la entidad debe haber entregado el adelanto directo al contratista siempre y cuando éste lo haya solicitado dentro del plazo requerido. Excelente. Señores, estamos haciendo una definición bastante somera con respecto a estos puntos que necesitan de desarrollarse con calma, con casuísticas y todo, porque el no cumplimiento con alguna de estas pautas podría llevarnos a algunas cosas que nos podría pasar
problemas bastante peculiares, ¿no? Ha habido un caso donde había una institución que se había comprometido a la entrega de materiales, bolsas de cemento, y 30.000 millares no habían definido dónde va a ser la entrega, o en la obra o en el almacén de la entidad. Transportar esa cantidad pues de insumos pues requiere pues un transporte y todo lo demás. La pregunta es, ¿quién lo iba a, en este caso, a pagar ese transporte? Así es. Entonces son temas, yo creo que sumamente importantes que tenemos que tener en cuenta. Y un tema neurálgico. Si tú desconoces alguno de estos requisitos y no los cumples, ¿cuál va a ser el efecto? No vas a poder perfeccionar el contrato. Y si no perfeccionas el contrato habiendo ganado la buena pro, ¿qué va a pasar? Estás incurriendo en una infracción administrativa sancionable por el Tribunal de Contrataciones, que trae como consecuencia la inhabilitación, es decir, la imposibilidad de continuar participando en procedimientos de selección y contratando con el Estado. Eso obviamente es la pérdida de una oportunidad de negocio que precisamente también significa. Y cuantiosa pérdida económica. Así es. Por supuesto. Así es, la frustración también o la postergación de la satisfacción de intereses que el Estado busca a través de esta contratación. No corre. A ver. Bien. A ver, nuestros amigos dicen que la cámara no se veía, más bien mil disculpas. Ahora sí, yo creo que nos pueden ver. ¿Es correcto? Por favor, sí. Nos pueden confirmar a través del chat. Muy bien, vamos a continuar. Sigamos. Las condiciones que acabamos de conversar, de manera muy somera, como bien Misael nos ha comentado, lo ha anotado, deben ser cumplidas dentro de un plazo de 15 días. Calendario. Si no se cumplen, se abre un abanico de posibilidades de acciones que el contratista puede tomar. Acciones que en esta oportunidad, pues, tiene que ser desarrollada en otra ocasión. Pero para resumir, el contratista puede resolver el contrato, puede pedir una indemnización o las dos cosas a la vez. Y de esta manera liberarse del contrato y, pues, va a implicar un perjuicio para la entidad, para el Estado en realidad, debido a su falta de cumplimiento de estos requisitos. Justo en estos temas yo creo que entra la parte arbitral, ¿no? Así cuando es. Hay un desentendimiento, en este caso en una de las partes. Hay una estadística que de repente el OCE como organismo supervisor maneja con respecto a estos temas. El seguimiento que se ha hecho a estos temas fluye de los laudos que son publicados en la página web del OCE. Y podemos decir, a ciencia cierta, que la inmensa mayoría de arbitrajes se dan en el tema de obras. Y no es para menos. Así es, tanto en número como en monto económico. Esto marca la pauta respecto a las controversias que surgen en las contrataciones públicas. Y normalmente, ¿quién gana o quién pierde ahí? Porque hay un viejo mito, ¿no? Donde dice, hazle juicio al Estado. Hazle juicio al Estado que el Estado pierde. ¿Eso es verdad? No, hay que tomarlo con pinzas, Misael. Por ejemplo, estadísticas también que se han elaborado demuestran que el Estado gana de manera, por goleada, vamos a llevarlo a términos futbolísticos, en un 25% de los casos. Al Estado no se le cobra ni un solo. En el 30% restante, el Estado sí pierde de manera abrumadora. Pero en el 40-45% intermedio hay un 4-3 a favor de los contratistas. Ahora, determinar si el Estado gana o pierde me parece relativo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si al Estado se le demanda por 2 millones y al final el tribunal arbitral determina que el Estado solo debe pagar 100.000 soles? ¿El Estado ganó o el Estado perdió? Es una pregunta difícil. Claro, porque hay que entenderse también que hay una carta fianza, ¿no? Por ejemplo, hay muchos factores. Si al Estado se le pide 2 millones y al final queden 100.000, oye, ¿ganó o perdió? Habría que determinar las circunstancias. Entonces es relativo hablar de ese tema. Sin embargo, valga la verdad, que muchos de los inconvenientes que se presentan en arbitraje se dan porque el Estado ya cometió algún tipo de irregularidad precisamente en esta etapa, en la ejecución de obra. Hay estadística que te dice lo siguiente: de 100 arbitrajes que se inician, en realidad 71 nunca debieron ser llevados a un arbitraje. ¿Por qué? Porque el Estado ya va perdido. ¿Y por qué va perdido? Porque precisamente cometió una irregularidad, es decir, no cumplió con la ley en la ejecución contractual. Solamente el 20
los 28 casos restantes sí ameritarían un arbitraje en realidad. Normalmente estos problemas que suscitan, ¿por qué índole se dan? ¿Es desconocimiento del operador, del especialista en contrataciones? ¿Es por incumplimiento, en este caso, del postor? Muy bien. Las causas son varias. Sin embargo, hemos podido detectar de un análisis de laudos que estamos realizando desde el año pasado en OCE que hay incumplimiento de la norma, básicamente por la parte que resuelve el contrato. Uno de los temas más recurrentes en obra, en el arbitraje, es precisamente el tema de la resolución de contratos. El segundo tema recurrente es la ampliación de plazo. ¿Qué pasa en la resolución de contrato? Por ejemplo, bien sabemos que se debe dar un plazo respectivo a la parte que incumple, 15 días, dice la norma, para que pueda subsanar su observación. Pero ¿qué hemos detectado? Que, por ejemplo, la entidad le da los 15, no, le da 5 días. ¿Qué verificamos ahí, señores? Hay un cumplimiento de la norma. Cuando los árbitros ven el caso, ¿qué van a decir? Hey, la norma dice 15, tú le has dado 5, por lo tanto incumpliste el procedimiento. Entidad, no te ceñiste a la norma, por lo tanto perdiste. De ese tipo de circunstancias se dan. Bueno, sí, pues es bastante lamentable eso, ¿no? Porque, perdón, yo creo que cuando el Estado pierde, no es que la entidad haya perdido, en realidad todos los peruanos los estamos pagando. Así es. Entonces esto es un perjuicio y también es un lastre para el desarrollo económico del país, ¿no? Y se supone que una obra trae beneficio a ciertos usuarios y esas personas siguen con los problemas latentes, ¿no? Y eso no puede permitirse de ninguna manera. ¿Algunas recomendaciones puntualmente con respecto a ese tema? La recomendación puntual es capacítate y aplica bien la norma. Eso es lo que nos puede salvaguardar de evitar que surjan controversias de manera innecesaria, porque los arbitrajes en realidad deberían ser los menos. Seguramente. La constante debería ser tener obras funcionando. Exactamente. Claro. Así es. Y qué mejor manera de hacerlo cumpliendo con la norma. Excelente. Continuamos. Otro de los temas que la nueva norma nos trae son las herramientas que flexibilizan la posibilidad de contar con una obra funcionando. Por ejemplo, es posible que por acuerdo de las partes, es decir, del contratista y de la entidad, se pueda diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra. ¿Bajo qué circunstancias? Las que ustedes pueden ver en la diapositiva. Asimismo, cuando ya el plazo de ejecución de obra está corriendo, es posible que por acuerdo de las partes y en atención a eventos no previsibles y no imputables a ninguna de ellas, el plazo de ejecución de obra se pueda suspender. Si el plazo de ejecución de obra se suspende, la norma también establece que el contrato de supervisión se suspende y solamente se reconocen aquellos costos y gastos necesarios para viabilizar esa suspensión. ¿Qué novedades nos trae también la norma respecto a este acápite? Que cuando se ha sometido a arbitraje una controversia, pues el contrato de supervisión también se suspende. Finalidad, evitar seguir pagando mayores costos cuando la obra está suspendida, tanto para el contrato de obra como para el contrato de supervisión. Es interesante anotar que por primera vez la norma otorga una facultad al contratista cuando la entidad no le paga. En ese sentido, la norma ha establecido que si al contratista se le deben 3 valorizaciones consecutivas, este tiene el derecho a solicitar el pago. La entidad se encuentra obligada a pagar por lo menos una valorización. Si no la paga, ¿qué hace el residente de obra, que es el representante técnico del contratista en obra? Hace una anotación en el cuaderno. Y a partir del día siguiente, de pleno derecho, esa obra queda suspendida. ¿Qué se le reconoce al contratista? Pues los gastos generales debidamente acreditados y que se vinculan con ese periodo de suspensión. ¿Qué va a pasar con el contrato de supervisión? También se suspende, con un reconocimiento al supervisor por ese tiempo de suspensión. Esta disposición no encuentra parangón en la norma anterior, nunca ha existido. Sin embargo, es una forma de asegurar y de fomentar que el Estado va a pagar, y esto tiene implicancia obviamente en la disposición de invertir en obras públicas en el Perú, y es una salvaguarda para el contratista. ¿En qué casos podría darse
este tema? Este caso es frecuente, cuando la entidad no paga. Simplemente 3 valorizaciones consecutivas no paga, listo, tienes esta facultad para poder hacerlo. ¿Es frecuente esto? Pues sí, se ha dado eso en la práctica. Sin embargo, acá tenemos una medida efectiva para poder animar a la entidad a que cumpla con sus obligaciones de pago, que por cierto es una obligación esencial. Ciertamente. Así es. Muy bien. El cuaderno de obra es otro de los aspectos importantes a tratar. El cuaderno de obra constituye el principal registro que permite hacer un seguimiento a la obra. ¿Qué se anota en el cuaderno de obra? Ocurrencias, que son hechos relevantes, y consultas. Consultas que surgen durante la ejecución y que precisamente deben ser absueltas para continuar con la misma. ¿Quiénes son los únicos facultados a hacer anotaciones en el cuaderno de obra? El supervisor y el residente. Ustedes están viendo en pantalla la última incorporación traída por las modificaciones que se han dado a través del decreto legislativo 1341 y su reglamento. Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, es decir, deben hacer un seguimiento a los riesgos que se van materializando durante la ejecución de la obra, y además deben anotar el resultado de esa evaluación de manera semanal en el cuaderno de obra. Es decir, ya la norma establece una pauta de seguimiento al tema de los riesgos. ¿Dónde debe ser anotado? En el cuaderno de obra. Esto tampoco existía en las normas anteriores de contrataciones del Estado. El residente de obra. ¿Quién es el residente de obra? Un ingeniero, un arquitecto, colegiado, habilitado y especializado, con no menos de 2 años de experiencia. Sus funciones las ejerce de manera directa y permanente. ¿Qué significa directa? Que él mismo cumple con todas las actividades de dirección para que la obra pueda finalmente ejecutarse. Y de manera permanente, ¿qué significa? Que lo hace durante todo el tiempo de ejecución de la obra. En ese sentido, no podría ausentarse de manera injustificada. ¿Su contratación puede ser CAS de ellos? No, la subcontratación es otra figura. Es otra figura. Son contratos que realiza el contratista para poder ejecutar la obra. ¿Cuál es lo importante aquí o lo interesante? Que el subcontratista no le responde a la entidad. Cualquier deficiencia que el subcontratista tenga, lo asume el contratista, porque la entidad solamente tiene relación con este último. Interesante. ¿Se le pide algún tipo de capacitación en materia de contrataciones a este residente? No, no se le pide ese tema. Sin embargo, es recomendable que conozca, porque toda acción técnica debe tener respaldo en la normativa de contratación pública. Bien. ¿Qué más debemos saber? Hay una regla que ha colocado expresamente la norma. ¿Cuál es esa regla? Que el residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez. La excepción, con cargo de desarrollarlo, es en las obras convocadas por paquete, donde la permanencia de este profesional es determinada por la entidad. El supervisor es el otro actor importante. El supervisor debe tener la misma o mayores capacidades y experiencias que el supervisor, lógico, para poder supervisarlo. Queda prohibida la existencia de un inspector y supervisor en una misma obra, valga la redundancia, en el mismo tiempo. ¿Cuándo es obligatorio contar con un supervisor en obra? Cuando la obra es de un monto igual o superior a 4.300.000. Por debajo de ese monto, la entidad es libre de elegir entre un inspector, que es un funcionario de la propia entidad, o contratar a un supervisor, que es un tercero especialmente seleccionado para poder controlar las actividades que se realizan en la obra. Bien, estamos llegando ya a la parte final de esta transmisión en línea y en verdad estamos muy agradecidos con la participación del doctor Jackson Gallardo, especialista en obras públicas del organismo del OCE, ¿no? Entonces ya vamos a entrar a la parte final. Les rogamos que puedan empezar a hacer sus consultas, sus preguntas, ¿no? Y yo quiero referirme puntualmente ya para ir cerrando la idea. Hay un tema que se está dando muchísimo en el país, ¿no? Es lamentable este tema de la corrupción. Normalmente esto se dan en las adendas. ¿En qué caso esto es posible cuando se dan los temas de obras? Es un tema bastante delicado, pero si
me permites resumirlo, en realidad el tema de la corrupción o el tema de las malas prácticas se dan cuando las decisiones que se buscan tomar para modificar los contratos escapan del marco normativo. Pero es una praxis que comúnmente se hace. Lamentablemente es una praxis que comúnmente se realiza, pero por ello no significa que esté bien. Al contrario, ahora con las noticias y con todas las investigaciones que se han llevado a cabo, nos damos cuenta que precisamente el no seguir la norma es lo que trae estos inconvenientes. La norma de contrataciones del Estado tiene puntualmente establecido qué tipo de modificaciones se pueden realizar al contrato, es decir, qué adendas se pueden llevar a cabo y bajo qué condiciones. Si salimos de ese marco, pues nos exponemos precisamente a ese tema de la corrupción, Claro, porque obviamente cuando se va a realizar o ejecutar una obra, todo esto está previsto, está planificado, ¿no? Así es. En un expediente técnico y todo eso, entonces sería muy sospechoso agregarle algo más y todavía considerable, no habiéndose previsto este tema. Exacto. ¿No? La misma norma trae procedimientos, reglas, condiciones, lineamientos que te permiten esos cambios. El problema es cuando lo extralimitas. Cuando, no existiendo las circunstancias fácticas para que esto se dé, se quiere forzar la figura. Excelente. Bien, ¿algo más que de repente quieras mostrar como algo importante ya para cerrarnos la idea? Quizá solamente terminar de mostrar los tópicos que necesariamente debe conocer toda persona que desea participar, sea como parte de la entidad, como un privado o quizás como un interesado en poder conocer estos aspectos. Por ejemplo, tenemos que ver el tema de valorizaciones y reajustes. Aquí presentamos el tema de las fórmulas polinómicas, que son de necesario uso para poder actualizar el valor de un presupuesto de obra, que finalmente va a ser pagado al contratista. La ampliación de plazo, ¿cuándo procede la ampliación de plazo? ¿Cuál es el procedimiento? Y este es todo un tema. Es todo un tema. Y como comentaba hace un momento, es un tema muy recurrente. Esto pasa, es el pan de cada día de las obras. Y más aún, es un tema que se encuentra, que es objeto de controversia de manera constante en arbitrajes. Ciertamente. Tendríamos que hablar aquí, por ejemplo, de cuál es la forma en que razonan los árbitros para resolver estos asuntos. Es importante conocer esta mecánica para cuidar nuestra ejecución contractual. Otro tema relevante son los efectos económicos de una ampliación de plazo. La nueva norma, la última modificación, ha traído cambios sustanciales en este aspecto, que tienen impacto económico tremendo. Las prestaciones adicionales de obra. ¿Cuándo es posible que exista una prestación? ¿Cuándo no? ¿Qué causa una prestación adicional de obra? ¿Cuáles son los porcentajes y la intervención de la Contraloría General de la República? ¿Cuándo la entidad puede aprobar una prestación adicional? Son otros temas gravitantes que es necesario conocer. Resolución del contrato de obra, uno de los temas más frecuentes de controversias en arbitrajes. ¿Cuáles son las causales? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuándo es posible evitar o no utilizar un requerimiento previo y resolver de manera directa un contrato? Son temas importantes a revisar. El tema de la recepción de la obra. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuál es la participación del supervisor, del contratista, de la entidad, del comité de recepción durante esta recepción, que es la conformidad técnica de la obra? Y esto conlleva mucha responsabilidad. Por ejemplo, hay una obra que se hace y de pronto se está rajando la pared. ¿Y qué pasó ahí, no? ¿Por qué se dio conformidad? ¿Por qué se dio conformidad? ¿Por qué no te diste cuenta, comité de recepción, en su momento? ¿Por qué te pasaste los plazos? Son preguntas gravitantes y que debemos conocer necesariamente para evitar incurrir en algún tipo de infracción que finalmente pueda ser resuelta en una controversia de arbitraje. Arbitraje que implica tiempo y costo. Seguimos viendo el procedimiento. Luego que la obra ha sido recepcionada técnicamente, necesitamos cerrar el contrato de manera contable. Procedimiento que se conoce como la liquidación del contrato de obra, que es otra de las materias que frecuentemente es objeto de controversia en un arbitraje. ¿Quién debe elaborar la liquidación? ¿En qué plazo? ¿Qué debe hacer la entidad? ¿Cuándo es posible discutir un conflicto, una controversia en este aspecto? Son temas que también son necesarios e importantes abordar y que son parte del hito, de los hitos del año.
de un contrato de obra pública. Excelente. Todas las obras públicas hay que, en este caso, registrarlo en el aplicativo de la Contraloría, que es Infobras. Exacto, es una obligación que la misma Contraloría ha establecido. Y señalar su ejecución, su avance de ejecución y los problemas que existen. Interesante. Muy bien, señores. Ahora sí, vamos a entrar a las preguntas. Ustedes pueden plantearlas. De hecho, ya tenemos algunas acá. Así que rápidamente vamos a hacer mención de las mismas. Esperamos resolver todas las consultas, pero si no, los esperamos en los cursos que próximamente se van a desarrollar. Muy bien, a ver, vamos con la primera. Dice, doctor, ¿en qué casos podría darse que en suma alzada haya adicionales? ¿Dice algo la nueva norma? Miguel Evangelista. Muy bien. En principio, suma alzada es el sistema de contratación que se utiliza cuando las cantidades, magnitudes, la calidad de las prestaciones se encuentran totalmente definidas en el expediente técnico. ¿Cuándo es posible? Cuando por circunstancias posteriores a la celebración del contrato cambian la situación que imperaba al momento de la celebración del mismo. Ahora, por deficiencia del expediente técnico es difícil poder aprobar una prestación adicional en este caso. Más aún, si nos encontramos en un concurso oferta donde el expediente ha sido elaborado por el propio ejecutor de obra. Muy bien. Miriam Chambe. ¿Cómo estás, Miriam? Un gusto saludarte. En caso de una entidad convoque un proceso para la contratación de un supervisor de obra, ¿es posible requerir calificaciones superiores al del residente de obra o necesariamente deben ser las mismas? Muy bien. La norma establece que por lo menos el supervisor de obra debe tener las mismas experiencias y calificaciones que el residente. En ese sentido, es totalmente posible que una entidad exija superiores calificaciones y experiencias, precisamente para asegurar esa posibilidad de supervisar al residente. Y garantizar que se den obras de calidad. Por supuesto. Muy bien. Nilton Maita, en una obra con modalidad de ejecución llave en mano, ¿cuándo se debe otorgar el adelanto directo? Si se conoce que la primera etapa es la elaboración del expediente técnico y no la ejecución de la obra en sí. Muy bien. Esta pregunta requiere un grado de especialidad mayor, pero valga la respuesta. En un contrato, en un contrato de ejecución de obra llave en mano, como bien sabemos, existe la elaboración también del expediente técnico. El adelanto directo correspondiente a la elaboración del expediente técnico se debe solicitar, o los plazos van a correr, desde la suscripción del contrato. El adelanto directo por la etapa que corresponde a la ejecución de la obra se debe solicitar una vez iniciado el plazo de ejecución de obra. ¿Dónde encontramos estas disposiciones? No lo vamos a encontrar en la ley ni en el reglamento, señores. Tenemos que ver las bases estándar. Es un elemento que muy pocas veces revisamos antes de poder enfrascarnos o aventurarnos en un tema de contrato de obra, pero que es necesario conocer. Interesante. Bien, Ernesto Ochoa. Buenas noches. ¿Un residente puede ser a la vez un supervisor de obra en una obra ejecutada en una municipalidad? Me refiero a que el ejecutor es una persona X y esa X es supervisor de obra por terceros. Y ya. La norma ha establecido que el residente y el supervisor se dedican exclusivamente a una obra. En ese sentido, si tengo un residente de obra en una obra X, este no podría ser ni residente ni supervisor en una obra Y al mismo tiempo. Ahora, quizás si la pregunta va, si el supervisor es una persona jurídica, ¿puede esta persona jurídica supervisor tener varias obras a la vez supervisando? La respuesta es sí. ¿Cuál es el punto de quiebra aquí? Que el jefe de supervisión en cada obra sí debe ser distinto, porque un jefe de supervisión de la obra A no puede estar al mismo tiempo como jefe de supervisión en la obra B. Se requiere que el jefe sea uno por cada obra. Muy bien, también nos han hecho algunas preguntas en la web, ¿no? Y quisiéramos rápidamente dar la respuesta. Jorge Luis dice, ¿qué significa contratar una obra por impuestos? Ese es un marco normativo distinto al que estamos conversando. Así es. Precisamente hay un marco normativo de obras por impuestos donde la obra se realiza a cambio de un tema de
de impuestos. Claro, es un tema de el crédito fiscal que se le da. Muy bien. Luis Atúncar, para convocar un proceso de contrataciones, ¿cuáles son las etapas a seguir y tiempo a cumplirse en cada una de ellas? Todo proceso de contratación se encuentra conformado por 3 fases, básicamente. Las Es. actuaciones preparatorias a cargo de la entidad, la fase selectiva, donde tenemos convocatoria, registro, formulación de consulta de observaciones, absolución de consulta de observaciones, integración de bases, presentación de ofertas, calificación, evaluación, otorgamiento de la buena pro, y luego con la firma del contrato se ejecuta ya en sí las prestaciones, objeto del mismo. ¿Cuánto tiempo dura? Depende del tipo de procedimiento de selección. Depende, que puede ser entre un mes, puede ser entre 4 meses, y también depende de otros factores, como por ejemplo, si se apela a la buena pro, o si las bases fueron objeto de elevación a OCE para un pronunciamiento, y si se necesita la necesaria implementación de las mismas. El tiempo es variable, depende del tipo de obra, el tipo de contrato y de las circunstancias que se den en la misma. En una obra, para poder ejecutarse, ¿cuánto tiempo debe preverse hacer toda esta gestión? La institución, ¿con cuánto tiempo debe preverse? Mínimo 2 años. ¿Por qué? 2 años. Porque una obra, hay algo importante aquí, que a veces olvidamos. Como nos enfrascamos en el estudio de la norma de contratación pública, nos olvidamos que el expediente técnico y la ejecución de la obra está amarrado a una etapa previa. ¿Cuál es? El estudio de preinversión, regulado por la norma del SNI. Así es. Tenemos que calcular todos esos tiempos para poder saber en qué momento ejecutar la obra para que éste esté en el momento adecuado. Aproximadamente la planificación, 2 años. Muy bien, y justo aquí vamos a referirnos, haciendo un breve paréntesis, a los temas que hoy por hoy se están dando mayor prioridad, ¿no? Como la reconstrucción por temas de desastres naturales que en los últimos meses pues, ha azotado el país. ¿A qué pronunciamientos o normativas de repente se están dando para que estas puedan ser mucho más ágiles, ¿no? Claro, se ha dado una normativa especial que precisamente reduce plazos, permite mayor flexibilidad, mayor celeridad en la contratación de estas normas. Aquí lo interesante es ver cómo se van a aplicar a fin de evitar posibles circunstancias que al final linden de sospechosos. Sí, pues eso está bastante complicado, ¿no? Puesto que nuestro presidente ha dicho que en los próximos 4 años se va a invertir más de 20.000 millones de soles. Así es. El tema es cómo las instituciones estarán preparadas para fiscalizar y dar así nada más, ¿no? Porque no están pidiendo muchos requisitos, en este caso, a los y más aún, gestores. La pregunta es, las entidades y en realidad todos los que participen en esta contratación tendrán la capacidad de gestionar de manera adecuada, más aún cuando el tema de la administración y gestión de riesgos es lo que la norma nos pide hacer. Interesante. Así es que es un tema que de repente hay que estar meditando. Bien, Wilson dice, ¿qué pasaría si una obra por contratarse se culmina y la empresa constructora pide un adicional? ¿Cuánto tiempo se debe esperar si la municipalidad no cuenta con los recursos? Si una obra se culmina, pues ya no sería posible pedir un adicional porque la obra ya culminó. Sin embargo, de solicitarse un adicional, una prestación adicional, existe todo un procedimiento regulado en la normativa de contrataciones para que la entidad pueda brindar una respuesta. Al final va a depender de la entidad aprobar o no esta prestación adicional. Ahí el punto crítico está en el tiempo que demore elaborar el expediente técnico de la prestación adicional. Si ustedes advierten en la norma de contratación pública, no van a encontrar un plazo determinado para eso. En ese sentido, la entidad puede demorarse lo que considere conveniente, técnicamente conveniente, para poder finalmente aprobar una prestación adicional. Excelente. Rocío Mesa, ¿cuáles son las normas legales vigentes sobre contratación de obras públicas? Bueno, yo creo que es todo lo que estamos viendo, ¿no? La ley, el reglamento, hay un decreto supremo, el 011-79-BC, que regula las fórmulas polinómicas, las normas del Sistema Nacional o el Sistema de Inversión Pública, el INVIERTEP, también son normas aplicables al ámbito de la contratación de obras públicas. El último también que salió una disposición, una directiva de OCE, ¿no? Creo que es la 06, donde hablas con respecto a los consorcios también. Los consorcios, todas las directivas, toda la normativa, los pronunciamientos,
las resoluciones del Tribunal de Contrataciones, las opiniones de OCE, todo eso, las normas. Así que no es solamente las contrataciones públicas y sus modificatorias, es un conjunto de cosas. Exacto. Es que es eso precisamente lo que hace tan engorroso y tan burocrático, por no decir otra palabra, el proceso de contrataciones y que el usuario requiere ya una prestación de una obra o de un servicio se demore tanto, y ahí es donde de verdad esos temas hay que trabajarlo muchísimo, ¿no? Pero eso también es lo interesante, porque una obra tiene tema técnico, tema legal, tema de planificación, lo cual lo hace rico, complicado, pero satisfactorio. Bien, finalmente, Franklin Salazar, ¿qué mejoras trae consigo las contrataciones de obras públicas de acuerdo a la nueva ley de contrataciones del Estado? Muy bien. En general, la ley de contrataciones del Estado ha incorporado un concepto que nunca ha existido a nivel normativo en el Perú. ¿Cuál es? La gestión por resultados. Se está confiando en la capacidad de las entidades y de los que participan en las contrataciones públicas, vamos a acotarlo el tema de obras, en que van a gestionar, ojo, es distinto a administrar. Gestión implica una actividad, una actuación más proactiva, más de planificación, más de respuesta a riesgos futuros, a fin de asegurar el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que la obra funcione. La norma de contrataciones ha incorporado una serie de herramientas que permite gestionar. Ya la visión no es de aplicar la norma de manera como si fuera un procedimiento, sino que aplicar el procedimiento, pero con miras y con el objetivo de que gestionando alcancemos el resultado. Esas son las mejoras que ha traído en obra pública y en la contratación en general. Ciertamente, porque de verdad no tiene ningún sentido si es que yo invierto un dinero, si desde el punto de vista privado, no si es que esto me va a traer utilidad. Exacto. Entonces, exacto. acá la rentabilidad social es el beneficio y la satisfacción de la ciudadanía. Así es. Entonces, eso debería de buscarse más allá de cualquier otro tema. ¿De qué me vale tener un expediente técnico perfecto, foliado, numerado, limpiecito, si al final la obra, el contrato de obra se resuelve? Y no tengo el hospital para poder prestar los servicios de salud. No tengo el puente para unir a dos ciudades para hacer fluido un comercio. No tengo la comisaría, no tengo el hospital, etc. Sí, esos son temas bastante delicados que de verdad tenemos que tener mucha conciencia. Muy bien, estamos muy agradecidos de verdad por este tiempo que estamos compartiendo con Jackson. Adicionalmente a eso, quería mostrarles alguna novedad para que ustedes puedan ver, por favor, si puedan permitirme. Por favor, si no están sentados, yo creo que es importante que esto podrían ver. Hay unos datos bien interesantes que vamos a mostrarles. Pero antes de eso, quisiéramos invitarlos a este curso. Es en teleconferencias en vivo, como estamos viendo en este momento. Se va a desarrollar en 6 sesiones el tema de las obras públicas, ¿no?, de modo virtual. Así es que, señores, pueden matricularse. Este comienza el 20 de junio. En verdad son clases sumamente didácticas, ¿no?, donde ustedes pueden participar con sus preguntas, sus consultas, y donde vamos a exponer los casos que en esta noche por el tiempo no nos ha sido posible presentar. Bueno, yo creo que brindar las competencias, capacitarnos es sumamente importante para poder gestionar eficientemente los recursos del Estado. Aquí de repente podrías dar algún alcance, Jackson. Muy bien, efectivamente es necesario, es vital que aquellas personas que participan en todo el proceso de contratación conozcan la norma. El tema de obras, el tema técnico tiene una incidencia bastante importante. Obra es un tema técnico. Sin embargo, la experiencia y las reglas diseñadas por el Estado para poder trabajar ese tema de las contrataciones hacen que el tema técnico se encuentre totalmente vinculado al tema legal. Ciertamente. Es necesario conocer ambos aspectos para asegurar un buen resultado, es decir, una obra que permita traer beneficios a la comunidad. Excelente. Así es que, amigos, están invitados. Tenemos otros programas también virtuales, como por ejemplo el manejo del CIAF, que es un conocimiento transversal sumamente importante, y también el SIGA. Esta capacitación es certificable, es un costo bastante simbólico. Si ustedes lo requieren, pueden requerirlo. Ahí ustedes tienen el correo electrónico al quien pueden escribirnos solicitando el mismo. Les sugerimos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, y estamos siempre ahí publicando temas bastante novedosos para que ustedes puedan tener alcance a información bastante importante.
algunos datos importantes que queremos compartir con ustedes es precisamente este cuadrito. Fíjense ustedes. A septiembre de 2016, la Contraloría General de la República había inhabilitado a más de 1.400 servidores públicos. Ahora, en el registro nacional, ojo, aquí está el registro de sanciones de destitución y despidos que administra Servir, hay más de 3.000 servidores públicos ya que están sancionados. Ojo, este tema de la responsabilidad administrativa funcional está a cargo de la institución o si no de la Contraloría. Hay 47 infracciones en el procedimiento administrativo sancionador que ustedes deben de conocer y deben de estar, tenerlo ahí presente para no cometer el error. Recuerden ustedes que por actos de corrupción que se están dando con mucha frecuencia, y esto pues en todos los niveles de gobierno, ahorita se está haciendo bastante acucioso en la revisión de los expedientes que de repente podrían generar algún tipo de sospecha, y esto podría llevarnos a, puede ser pasible de 3 posibles sanciones. En un primer momento, la parte administrativa, ¿no? Porque esto conlleva una responsabilidad administrativa, la otra una responsabilidad civil, cuando la institución se ha visto afectada, ¿no? Y finalmente la otra parte penal. Así es que administrar los recursos del Estado implica, yo creo que bastante responsabilidad, y eso tenemos que tener muy bien en cuenta, señores. Esto le damos como un alcance importante. Otro tema que ustedes por favor quiero que puedan ver es que se pierden más o menos el 10% de nuestro presupuesto anual. Aquí está la radiografía de la corrupción que ha publicado la Defensoría del Pueblo en mayo de este año. Se habla más de 12.600 millones de soles que el Estado está perdiendo. No es el Estado, señores, nosotros estamos perdiendo ese dinero y eso no podría ser posible. En verdad, esto es bastante lamentable y va en prejuicio a nosotros mismos. Hoy mismo, Gestión, ustedes entran a la página web de Gestión, dense cuenta que los actos de corrupción ya han bajado, de repente, se ha puesto en un primer lugar de la delincuencia. La gente piensa que los actos de corrupción perjudican mucho más al desarrollo del país y después está la delincuencia. Entonces este es un tema bastante delicado, ¿no? Yo creo que tenemos que tener en cuenta que administrar los recursos del Estado estamos o bien llevamos a un buen desarrollo del país o bien lo estamos confinando al fracaso. En este mapa de la corrupción también se está viendo que ahorita hay más de 33.000 casos que están siendo investigados por actos de corrupción, funcionarios públicos. Así es que hay que tener muy bien en cuenta este detalle. La corrupción que más de repente cae en las personas son en estos, precisamente. Sin ser abogados, de repente yo creo que es importante que podamos entender qué cosa es peculado, qué es colusión. Ojo, estos son en los cuales los servidores públicos cometen la mayor cantidad de delitos. Entonces hay que tener en cuenta esta información que es sumamente importante. Una de las soluciones que nosotros como institución de repente podremos ofrecerles es brindarles capacitación. Cuando usted se capacita sabe a qué se atiene. Yo creo que es importante que para mejorar los resultados en cualquier institución privada es necesario contar con las competencias. Así es que las instituciones del Estado también es importante que puedan estar capacitadas. En este caso, Servir, ente rector de la gestión de recursos humanos, tutela todas las capacidades que los servidores públicos tienen, pero hasta ahora tampoco no se está viendo mucho el rol que esta institución desempeña. Pero sin embargo, Servir también ya ha dado algunas resoluciones. Por ejemplo, esta resolución de presidencia ejecutiva que se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano en agosto del 2016, donde ellos hablan de actores de la capacitación. Ustedes saben que las instituciones públicas tienen un plan de desarrollo de personas donde obligan a capacitar a las personas. Yo creo que muchas entidades del Estado no cumplen esto o solamente lo presentan y no lo ejecutan. Yo creo que hay un tema de responsabilidad también, ¿no? Servir es el ente rector en materia de la gestión del desarrollo y la capacitación, y ojo que eso está en el artículo 5 de esta norma. Y ellos definen ente rector como estas instituciones que lo estoy presentando. Todas estas instituciones son el ente rector de los 11 sistemas administrativos que gobierna, ¿no?, la gestión pública. Así es que acá dicen, ¿no?, los entes rectores en su condición de autoridad técnico-normativa promueven y desarrollan capacitación en el ámbito de su competencia. Y Servir
¿Qué hace Servir? Simplemente Servir aprueba los planes de capacitación, debiendo informarlos, ¿no dicen? Para su programación y así para su ejecución. ¿Y quiénes son los proveedores de la capacitación? También es un tema que siempre preguntan. Dicen, ¿son encargados las universidades, los institutos? ¿Quiénes son? Muchas llamadas nosotros recibimos, ¿no? Ustedes, alianza estratégica, ¿con quién tienen? ¿No? Para ver si las certificaciones son válidas o no. Esto también es un tema bastante importante poder aclararlas. Servir en esta misma resolución de presidencia ejecutiva, en el acápite 5.2.3, dice, proveedores de la capacitación. Los proveedores de la capacitación son las universidades, institutos, centros de formación, escuelas o cualquier otra persona jurídica, pública o privada. Eso implica de que nosotros estamos facultados para poder desarrollar estas competencias, pero no cualquier competencias. ¿Qué competencias? Aquí también Servir dice qué tipos de acciones de capacitación se pueden ofrecer. Tenemos talleres, tenemos cursos, tenemos diplomados, tenemos conferencias, que también está desarrollando en la misma directiva, pero cuidado, hay muchas instituciones que están dictando diplomados o programas de especialización, sobre todo esta palabrita diplomados. ¿Qué dice Servir al respecto? Dice, es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que comprende un conjunto de cursos, módulos organizados para profundizar en una temática específica que tiene como propósito la adquisición o desarrollo de conocimientos teórico-prácticos, debiendo completarse un total de 24 créditos de conformidad con el artículo 43 de la ley universitaria. Eso quiere decir que Servir reconoce a los diplomados solamente cuando estos son en virtud al artículo 43 de la ley universitaria, pero muchas instituciones están desarrollando diplomados con 250 horas académicas cuando la ley dice que es 24 créditos. Recuerden que un crédito es equivalente a 16 horas lectivas o horas académicas. Eso implica que tendrían que ser 384 horas aproximadamente. Se están infringiendo muchas las normas y esto no es correcto, y los diplomados solamente pueden ser dictados por universidades. Así que, señores, no se dejen sorprender. No vaya a ser de que ustedes presenten ese documento que hay algunas instituciones que están ofertando estos programas de capacitación que no tienen ninguna acreditación y sean ustedes observados bajo esta normativa por Servir y al final tengan que devolver a la institución por haber cometido perjuicios, daños, porque usted no está acreditando las competencias que presume poseer. Así es que esto es un alcance importante. Nosotros dictamos talleres, cursos que están validados por este ente rector. Así es que estos temas te puede salvar. Es importante que puedas entenderlo y conocerlo. La validez de la certificación, ahí está, dice proveedores de la capacitación. Ahí ustedes pueden ver, los proveedores de la capacitación otorgan los documentos correspondientes que acrediten la aprobación o participación de una acción de capacitación. O si no, los entes rectores, ¿no? Como este caso lo estaba haciendo el OCE, o sigue haciendo el OCE. ¿No? Bueno, el OCE lo estaba haciendo hasta el 4 de abril, que quitó todos los convenios a los aliados estratégicos, ¿no? Porque ahí sí la certificación era validada por el órgano rector. Bien, de esta manera, señores, hemos llegado a la parte final de estas teleconferencias en vivo. Nosotros tenemos de verdad un conjunto de preguntas que ustedes nos han hecho llegar, pero nos gustaría muchísimo responder, pero el tiempo ya nos ha ganado. En verdad estamos muy contentos por esta noche que nos han acompañado. Palabras finales, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que haya podido ser ilustrativa esta pequeña introducción en realidad al curso de las contrataciones, un tema muy apasionante, un tema técnico, un tema normativo, que precisamente requiere de una capacitación adecuada, una experiencia adecuada para hacer las cosas bien y lograr la gestión por resultados, que es lo que la nueva norma nos trae como novedad y como objetivo, con la finalidad de poder satisfacer necesidades públicas, que es lo más importante. Yo creo que, señores, antes de que puedan abandonarnos, solamente quisiéramos darles un mensaje más allá de los temas de la capacitación y de todos esos temas. Yo creo que, señores, debemos de tener conciencia de que, ojo, los países más desarrollados del mundo es los que han apostado por gestores públicos de alta calidad. Yo estoy convencido de que si este país contara con personas calificadas para tomar cada puesto de las entidades públicas, promoverían mejor la economía, habría una mejor educación, habría un desarrollo mucho más rápido de nuestra sociedad.
Yo estoy convencido, de verdad, de que si tuviéramos gestores públicos calificados, otro sería nuestro destino. El Perú está, su desarrollo depende de situaciones políticas del gestor público. Y esto les digo de verdad con conocimiento de causa, porque ustedes saben, en un país democrático, las políticas públicas quienes fijan son los que están, en este caso, el presidente y todos sus ministros. Pues si ellos hacen una mala política pública, las consecuencias las vamos a pagar todos los peruanos. Señores, por favor, yo también soy usuario, soy persona que paga mis impuestos y todo lo demás, pero hay que tener mucho cuidado en aceptar así nada más a las autoridades también cuando ellos establecen las políticas públicas. Esto hace mucho daño al país. Por eso es que nosotros como usuarios, como personas, también debemos de entender qué es gestión pública. Y yo creo que esto también es un mensaje para cada uno de nosotros. Señores, les agradecemos mucho por este tiempo. Estamos muy contentos porque ustedes de distintas partes del país nos están siguiendo y en verdad de corazón les llevamos esta teleconferencia en vivo. A partir de mañana se va a colgar esta grabación y también ahí vamos a poner el tema de las diapositivas, que muchas veces de ustedes de repente quieren tenerlo como consulta. Nosotros no tenemos por qué guardarnos esa información. Yo sé que usted necesita esa información. Muchas gracias, señores. Un fuerte abrazo a todos y muy buenas noches.